Hola, bienvenidos a Zona Jóvenes. Nosotras somos Briana y Melanie. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto como Facebook, Instagram y YouTube. Para encontrarnos nos pueden buscar como Iglesia Distrito Sur. También te queremos contar que ya arrancaron los discipulados. Los de jóvenes todos los lunes 20 horas y los de adolescentes todos los sábados 21 horas por Zoom. Si querés participar, puedes pedirnos el link por privado en Instagram. Por último, los Devo Hops. Todos los miércoles subimos un nuevo devocional. No te olvides de compartir el post con tus amigos, que puede ser de gran bendición. Ahora lo dejamos con Santi. Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, los saludo, me llamo Santiago, me dicen Santi. Y sí, tengo el auricular acá porque lo uso como micrófono, así se escucha mejor. Así se escuche más nítido. Antes de comenzar, quería decirte que... ¿Y arranca o no arranca? darte una ilustración, ¿sí? Entonces dice que había un alpinista que estaba muy emocionado por escalar una montaña muy alta. Se preparó por mucho tiempo, entrenó un montón, pero como él quería hacerlo bien rápido y como romper un récord, no quería ir con mucho equipo. Entonces decidió ir y además ir solo, sin acompañantes ni nada. Empezó a subir la montaña. Iba cayendo el día, iba cayendo la noche, pero él no quería acampar, porque aparte no había ido preparado para acampar. Y cayó esas noches bien oscuras, donde la luna y las estrellas alumbran muy poco. Y en un momento resbala y se cae. Y empieza a caer en el vacío. Y en ese momento dice que le pasaban muchas cosas por la cabeza, dicen que te pasa la vida. En la cuerda donde él estaba escalando, que estaba haciendo tope arriba, o lo ajusta él y queda suspendido en el aire. Entonces él en ese momento decía: Dios, por favor, ayúdame, no me dejes morir. Entonces Dios le pide que corte la cuerda. Y él en ese momento se queda como atónito, se queda choqueado y no sabía qué hacer. Entonces, al miedo de caer más al vacío, no hace nada. Y al otro día llegan otros escaladores, otras personas, y encuentran a un alpinista colgado, muerto, a 2 metros del suelo. Este alpinista al parecer no tenía mucha fe en Dios o mucha confianza para poder cortar esa cuerda. Me imagino que estuviste escuchando las anteriores prédicas. ¿La escuchaste, no? Sí. A vos te estoy hablando. Seguimos el hilo del tema de la fe. ¿Y qué es la fe? Ronnie ya lo había definido, como lo definía Google, como lo define la Biblia. Pero fe también se define como confianza. Como la confianza que vos le tenés a otra persona. Como cuando dicen: esa persona es de buena fe. Entonces hoy yo te quiero traer 3 ejemplos de fe que encontré en la Biblia. Y en estos ejemplos que encontré aparece uno de los personajes más grandes de la historia del mundo, del universo, el más crack de todos. El que siempre que me preguntan qué pienso cuando me dicen su nombre, me vuela la cabeza. Yo creo que si lo tendría que definir sería más, o sea, mucho más que los simuladores, que Santo de los simuladores, o que el profesor de La Casa de Papel. O sea, Jesús es... Jesús tiene un nivel de... O sea, es Dios. O sea, ya está. Es Dios. Corta. Es Jesús el que aparece en estos ejemplos que te voy a nombrar. Y como siempre digo, Jesús siempre tiene ahí la palabra justa. Siempre se pone los anteojos de dar bien las respuestas. Es un crack. El primer ejemplo que te quiero dar se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Y acá trata sobre la fe de unos amigos, de unos compas, de unos bros, de unos manitos. Y dice así Marcos 2. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaban sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo
encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y en el versículo 12 dice: Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos ellos. Se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. Y quiero resaltar el versículo 5, que dice: Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús resalta la fe de los amigos, la fe que tuvieron ellos. Y vos imaginate, acá la Biblia dice: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. O sea, rompieron el techo. Imagínate hoy en día. Tendrían que estar ahí con la pala, rompiendo todo, solo con tal de que Jesús pueda sanar a su amigo. Esos sí eran amigos verdaderos, ¿no? El segundo ejemplo que te voy a traer está en Marcos capítulo 9, versículo del 14 en adelante. Y dice así: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Fíjate cómo se lo dijo, ¿no? Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta. Fíjate cómo le contesta. ¿Cómo si puedo? O sea, ¿cómo si puedo? ¿Entendés? Como diciendo, ¿cómo si puedo? Y acá esto es marca registrada de Jesús. El versículo 23 dice: ¿cómo si puedo? Para el que cree todo le es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Reconoce que tiene poca fe, pero pide que lo ayude. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonio solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Y como digo, Jesús es el mejor y me encantan las respuestas que hace. Y nosotros muchas veces tenemos que tomar la actitud que toma este hombre, que dice en el versículo 24, sí creo, ayúdame en mi poca fe, reconociendo que muchas veces dudamos, pero pedimos esa ayuda a Dios. Y el tercer ejemplo que te quiero dejar se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 40. Y dice así, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Imagínate la desesperación, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía una hemorragia, sin que nadie
pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. O sea, imagínate, debe ser como antes de que esté toda esta cuarentena, estar en la estación Constitución ahora a pico y que estés ahí entre toda la gente, ahí codazo, empujón, y que digas: ¿quién me empujó? Está lleno de gente, ¿cómo no te van a empujar? Y Jesús hace una pregunta similar. Dice: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: Maestro, hay una multitud que te aprieta, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó? Y Jesús dice así: no, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Ah, me muero. O sea, ¿viste? No, alguien me ha tocado. Y vos decís: hay un montón de gente. Pero Jesús termina diciendo: porque de mí salió poder. O sea, es algo re loco. Es como que él siente que sale poder, ¿entendés? Es algo que no entra en la mente humana. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Tu fe te ha sanado. Jesús no dijo: Yo te sané, soy el maestro. Dijo: tu fe te ha sanado. La confianza que tenía ella en Jesús. La fe que ella tenía de pensar que con tan solo tocar un poco de su ropa, ella iba a sanarse. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. ¿No te imaginas esta situación? O sea, Jesús yendo a sanar a tu hija y viene alguien y dice: no, tu hija ya murió, no moleste más al maestro, sos un estorbo. ¿Qué habrá sentido Jairo? Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: presta atención, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. En otras versiones dice: no temas, cree solamente. Y esa frase a mí se me grabó mucho porque es una frase que se puede usar para cualquier situación. No temas, cree solamente. O sea, pase lo que pase, no temas, cree solamente. Y continúa el relato diciendo: cuando llegó a la casa de Jairo no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Jacobo y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, le dijo Jesús. No está muerta sino dormida. Dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. No temas, cree solamente. En estos 3 ejemplos vimos distintos puntos de vista sobre la fe. La fe de los amigos, un hombre que reconoce que tiene poca fe y que le pide a Dios ayuda para tener más fe. Y a Jairo, que le dice: no temas, cree solamente. Tener fe es confiar. Si yo tengo fe, confío. Si yo tengo fe en Dios, confío en Dios. Para poder confiar en algo o en alguien, vos tenés que conocer a ese algo o a ese alguien. Si vos no conoces a esa persona, no vas a tener confianza en ella. No puedes confiar en alguien que no conoces. Un pastor citó a los Pieles Rojas como ejemplo, diciendo que los Pieles Rojas decían que vos no podías conocer a alguien sin antes compartir una comida con esa persona. O sea, comunión. Y vos preguntarás: ¿cómo puedo conocer más a Dios? Podés conocerlo mediante su palabra, pasando más tiempo con Él, hablando con Dios, orando, contándole tus problemas, contándole tus dificultades. Y como es una comunión, es como charlar con otra persona. Así como nosotros contamos nuestras cosas, también tenemos que recibir de la otra parte. Así que cuando hables con Dios, cuando hables con Jesús, quédate en un momento en silencio para que Él pueda hablar a tu vida. Entonces vas a conocer a Dios y vas a poder confiar en Él y tener fe en Él. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, porque es
viva y eficaz. Te pido que bendigas a cada una de las personas que la escuchó, Señor. Que esta palabra pueda llegar a la persona que vos ya tenés preparada, Jesús. Que podamos poder tener más fe en vos, Señor. Y si tenemos dudas, Señor, te pido que nos ayudes a poder tener más fe en vos, Señor, y estar más firme en tu camino, Jesús. Te doy gracias por todo lo que nos das, porque siempre nos cuidás, Señor. Y bendice a todas las personas de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy